Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Estrada, alias AEZ. Les presento mis 5 mejores videos de ovnis. El día 1 de septiembre del 2018, mientras me encontraba vigilando el cielo, alrededor de las 10 de la noche aparece esta luz enorme en la zona baja del volcán de Colima. Se trata de una luz de coloración rojiza de gran potencia y tamaño, que no corresponde a las luces de las antenas o de los poblados de la zona. Primeramente capté el objeto cámara en mano para no perder la oportunidad. Posteriormente logré colocar la cámara en el tripié y captar este avistamiento, el cual duró por un lapso de unos 3 a 5 minutos en esa zona. En las imágenes fijas se puede apreciar que la luz no se mueve, solo aumenta y disminuye su intensidad de manera considerable. Este tipo de luces han continuado manifestándose en diversas zonas de la parte baja de ambos volcanes, aunque son bastante difíciles de grabar, ya que su aparición es muy esporádica y su ubicación y duración es también variable. Sin embargo, es asombroso cuando estas luces aparecen por las maniobras que realizan y su aparente cambio de forma. De ser uno, se divide en 2 o 3 luces. En ocasiones se desplazan, en otras ocasiones solo emiten una especie de flashes. Este es un fenómeno que actualmente sigo investigando. ...31 de mayo del 2013, Ciudad de México, aproximadamente a las 6 de la tarde, observo y filmo este increíble objeto tubular. En esta ocasión, se trata de un objeto que expulsa una serie de objetos o esferas muy pequeños. En este video se resumen los momentos más interesantes que presentó este objeto. Este es el momento en el que expulsa un primer objeto. Este fue un avistamiento bastante prolongado, ya que el objeto permaneció en el cielo por más de media hora. En esta interesante toma se puede apreciar un avión que va cruzando por el cielo y mucho más arriba el ovni. Observe usted este momento en el que el objeto libera a un segundo objeto pequeño. Ahora obsérvelo en cámara lenta, con acercamiento y con un mayor contraste. Lo más interesante en este video se puede observar al aplicar contraste y zoom, ya que se pueden apreciar una serie de objetos muy pequeños que se encuentran muy cerca de este objeto tubular, acompañándolo.
Aparentemente, la parte inferior de este objeto presenta cierta actividad, como si fuera la zona de liberación de estas minúsculas esferas. Aunque, como ya se vio anteriormente, los objetos también son expulsados del mismo cuerpo o estructura de este objeto. Es un objeto muy extraño y fuera de lo común. El 31 de enero del 2017, en Colima, México, tuvo lugar este extraordinario avistamiento. Este objeto apareció al atardecer en el cenit. Aparentando ser una estrella o planeta, se mantenía semiestático en el cielo. El avistamiento de esta esfera tuvo una duración aproximada de 10 minutos hasta que realiza algo inesperado. El objeto repentinamente se fragmenta en 7 objetos más pequeños, los cuales comienzan a hacer algunas formaciones en el cielo. ¿Se trata de algún mensaje? Observe con atención las evoluciones de estos objetos que sobrevolaron los cielos de Colima.
En la Ciudad de México, el 27 de julio del 2012, al estar vigilando el cielo por la tarde, observo estas misteriosas esferas volando velozmente. En total fueron 4 esferas, las cuales una tras otra cruzan de suroeste de la Ciudad de México dirigiéndose hacia el noreste a una velocidad constante y con una dirección perfectamente definida. Este tipo de esferas son reportadas con frecuencia por todo el mundo. La teoría manejada al respecto es que pudiera tratarse de una especie de sondas, monitores o drones de origen desconocido. Este video fue grabado utilizando un tripié y es lo más claro y cercano que he logrado captar. ...7 de octubre del 2012, Ciudad de México. Siendo alrededor de las 9 de la mañana, recibo la alerta de Adrián Calderón, un destacado skywatcher que forma parte de la red de vigilantes del cielo de la Ciudad de México, en ese entonces, en sus inicios. En esta ocasión, se trata de un objeto en forma de gusano, muy luminoso, de color amarillo, el cual se encontraba a una altura bastante considerable, además de que en todo momento iba expulsando o liberando una cantidad increíble de esferas u objetos más pequeños. El avistamiento duró más de 15 minutos, mientras este objeto cruzaba el cielo lentamente de oeste a este. En estas tomas, con contraste y acercamiento aplicados, se observa cómo este gusano se contorsiona y libera decenas de objetos, los cuales van quedando esparcidos por el cielo. En este fragmento de la grabación, se aprecia cómo el objeto expulsa una esfera por uno de sus extremos y parece reabsorberla por un instante para después volver a expulsarla. Observe con cuidado. Este tipo de objetos no identificados han sido clasificados como EVANI, o bien entidad biológica aérea no identificada. Aunque no se ha comprobado que estos objetos sean de tipo biológico, su comportamiento hace pensar en alguna clase de organismo vivo, tipo gusano, de grandes dimensiones.
Observe detenidamente cómo este objeto, nave o entidad libera constantemente los objetos como si fuera una especie de parto o alumbramiento. Observe también que a pesar de que el objeto ha desprendido ya o liberado una enorme cantidad de fragmentos, su forma y su estructura se mantienen, lo que hace pensar en que los objetos provienen más bien de su interior o de algún otro lugar, utilizando al gusano como una especie de portal. Según reportaron las personas, este mismo objeto fue visto haciendo las mismas maniobras en el estado de Puebla. Hubo diversos testigos oculares y videos del acontecimiento. Observe cuidadosamente en estas tomas el tipo de contorsiones que realiza este objeto en uno solo de sus extremos para posteriormente retorcerse completo y enroscarse como si fuera una serpiente. En estas últimas tomas ya me fue muy difícil continuar grabándolo, ya que se dirigió hacia la posición donde se ubicaba el sol. No obstante, el objeto continuó su camino hacia el este en un sinfín de contorsiones y dejando los cielos azules plagados de estas pequeñas esferitas. Fue un acontecimiento asombroso y único.